perfeccionado ese pastor, pero el otro hermano tiene otro don, perfeccionado 2 o 3, y que son sus dones principales perfeccionados, y el otro y así. Imagínense lo que pasará. Entonces los grupos de intercesión son bien necesarios en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. ¿Alguien más? Amén. Yo nada más quería comentar que también la intercesión es muy necesaria, porque en ese tipo de oraciones es donde recibimos podemos usar el discernimiento que Dios nos da para saber lo que tenemos que hacer o por quién interceder, y a la vez el Señor, el Espíritu Santo, trae revelación para saber exactamente el trabajo que tenemos que realizar. Amén. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario o una pregunta? Yo creo que el martes pasado tuvimos la oportunidad de ver lo que pasó en el altar con mi hermana. Estuvieron varias hermanas intercediendo en ese momento, y cómo Dios hizo la obra en ese momento. Amén. Amén. Este es un ejemplo de intercesión en grupo, porque a veces nosotros, que estamos orando solos, vamos a tener que interceder solitos por lo que el Señor nos ponga. Como dijimos, que a veces estamos orando y nos pone la cara de la persona, pero la intercesión en grupo, ya en una administración en el altar, es bien necesaria, porque a veces no nos animamos. A veces siempre son las mismas hermanas que van y ministran, porque nosotros nos quedamos de acá y estoy mirando a alguien que siempre se hace para atrás en lugar de adelantarse y animarse, y Dios le ha dado tantas cosas bonitas, pero siempre deja que los demás ministren y esta persona se hace para atrás. Y si ella se lanzara, Dios la usara grandemente, porque Dios le ha dado muchas cosas muy bonitas, muy fuertes, pero todo está en que entre, en que camine hacia el reino, en que camine hacia adentro y pueda y quiera usar lo que Dios le ha dado, que pueda vencer. Amén. Vamos a seguir, hermanos, con el inciso B, que dice vivir conforme al Espíritu. Pensar conforme a la carne y conforme al Espíritu es distinto. Si miramos en Romanos 8, 5 al 13, Romanos 8, 5 al 13. No sé si se lo di a alguien. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a las cosas a la causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Amén. Vivir conforme a la carne es vivir una vida pecaminosa. Quienes viven conforme al Espíritu viven ocupados de lo que constituye vivir bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo. La forma de pensar de la carne produce muerte, como acabamos de escuchar en la palabra de Dios, mas la forma de pensar del Espíritu produce vida y paz.
La primera cosa aquí que nos dice que produce el espíritu, tenemos que vivir conforme al espíritu, y lo primero que produce es amor. Quisiera que me leyeran, al que le haya dado esta cita, primera de Juan 4:16. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Amén. Primera de Juan 4:16, ¿verdad? 16. Dice, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Amén. ¿Se fijan? El que permanece en amor, ¿qué dice? ¿Socorro? Permanece en Dios y Dios en él. Qué importante es el amor, y qué importante es vivir en el espíritu, no en la carne, porque yo creo que aquí todos quisiéramos que Dios viviera en nosotros, 100%, ¿verdad? Claro que dice que toda la plenitud de Dios estaba en Jesús, pero quisiéramos que Dios viviera en nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Pero para eso necesitamos el amor. Si permanecemos en amor, Dios está en nosotros, porque Dios es amor. Y dice otra parte, que el que no ama no conoce a Dios, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos conocer a Dios y que Dios esté en nosotros, tenemos que empezar a reconocer y pedirle a Dios que podamos nosotros vencernos a nosotros mismos, porque hay que vencernos a nosotros mismos, hay que vencer la carne, las emociones, los sentimientos, y podernos llenar de ese amor incondicional que es el amor de Dios, porque Él nos amó desde antes, dice, desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, siendo aún pecadores, como leían. Él nos ha amado, aún siendo pecadores. Él se entregó por nosotros. Qué importante es pedirle a Dios que nos ministre con su amor, que nos enseñe a tener ese amor. La segunda cosa que produce el Espíritu en nosotros es gozo. Y el gozo lo tenemos aún en las tribulaciones. Si me pueden leer, por favor, 2 Corintios 7:4. Amén. Dice, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en vuestras tribulaciones. Se contradice, parece, ¿verdad? ¿Cómo va a estar lleno de gozo en las tribulaciones? Por las tribulaciones de ellos. Es como si tuviera una tribulación, Socorro, y yo le dijera, ¿sabes qué? Estoy llena de gozo porque estás en tribulación. Qué contradicción, ¿verdad? Como que no va con nuestra manera de pensar. ¿Cómo yo me voy a gozar porque alguien esté en tribulación? Pero si esa tribulación va a traer algo positivo a su vida y va a haber crecimiento, aunque en el momento, dice Pablo, estamos sufriendo y sentimos que no podemos más, pero si esto va a traer algo bueno, el espíritu en nosotros se goza. No sé a cuántos les ha pasado que a veces cuando tienen un problema bien grande, están bien atribulados, pero empiezan a orar y dentro el Espíritu de Dios en nosotros sale gozoso y a veces hasta nos da cántico en lenguas. Y uno dice, pero si yo estoy triste, ¿cómo me está dando cántico si yo estoy triste? Es que es en nuestro espíritu. El gozo de Dios no es en mi carne. El gozo de Dios viene a nuestro espíritu. Entonces, aunque nuestra carne esté atribulada, el espíritu se goza en Dios. Porque nuestra carne dice, espérate un poquito, espérate, si yo estoy llorando porque me siento mal, ¿cómo tú vas a estar alabe a Dios en lenguas
y luego viene la interpretación y está pura alabanza a Dios. Si yo lo que quiero es llorarle al Señor, yo me quiero quejar con el Señor, mira Señor, me hicieron esto, me dijeron esto, estoy pasando por esto, tengo estas necesidades, estoy en esta tribulación, y el Espíritu lo que quiere es alabar a Dios con gozo. ¿Les ha pasado? Parece contradictorio, ¿verdad? Pero es el gozo del Señor. Ese es el gozo del Espíritu Santo que nos está ministrando. Entonces a veces, hasta que me estaré volviendo loquita, a veces me digo una hermana, yo creo que yo ya me estoy volviendo loquita porque yo estaba llorándole al Señor, que mira lo que me hicieron. Y si luego salí en lenguas y cantaba al Señor, dice, mi hermana como que no concordaba como yo me sentía. Digo, por una cosa como se sentía su carne, pero su espíritu tenía ganas de alabar a Dios. El espíritu, él se goza porque tiene gozo en el Señor. No sé si se recuerdan que hablamos que hay 3 diferentes clases de gozo. ¿Se recuerda alguien de lo que hablamos de las 3 diferentes clases de gozo? ¿Nadie recuerda de lo que dijimos ahí? Dijimos que hay un gozo que es carnal con pecado. Por ejemplo, muchos dicen, ay, me dio una gozadota en el baile, o me emborraché y una gozadota que me di, pero la gozada de ellos les dura un rato y luego después andan con dolor de cabeza por la cruda, o bien gozosos bailando en el baile y al día siguiente no aguantan los pies, andan en el trabajo, yo no sé, Gaby, yo creo es testiga de eso, muchos se van al baile y usan tacones bien altos y otro día vienen a trabajar y vienen peor que cuando me acabo de levantar, todo así chueca. Su gozo es con pecado y trae consecuencias, porque a veces hay hasta pleitos, hay muertes en esas fiestas, o cualquier cosa, celos, envidias, contiendan, todos los frutos de la carne hay en esa clase de gozo. Hay también otra clase de gozo, que es carnal, pero sin pecado. Por ejemplo, cuando nace un bebé, aún la gente que no es cristiana se goza en el nacimiento de un bebé, y ese es gozo sin pecado, porque se están alegrando del nacimiento de un bebé. En una boda, como lo que sabemos que simbolizan, ¿verdad? La gente a veces se goza, pero sanamente. Hay muchos que aunque están en el mundo no toman. Entonces hay gozo carnal, pero sin pecado. Gozo limpio dentro de eso, pero sin pecado. También nosotros a veces decimos, oh, yo danzo en la carne. Y muchos critican porque no danza en la carne, ¿verdad? Pero dice que en espíritu y en verdad. Entonces el gozo de mi carne, como les dije, a veces, la otra vez fuimos a una tienda y luego la patita de algunos estaba la música y así, la carne ya con el pecado de la música, así. Pero también en la iglesia a veces nuestra carne oye las alabanzas y se quiere mover y alabar a Dios. Entonces es gozo sin pecado en nuestra carne, porque nos estamos gozando en nuestra carne, ¿verdad? Pero también la tercera manera de gozo es en el espíritu, no en la carne, sino en el espíritu. Y de esto estábamos hablando, que es bien contradictorio, porque yo de niña me imaginaba cuando enseñaban lo de Pablo y Silas, yo me los imaginaba así amarrados y luego nos ponían allá los monitos que se miraban unas bolotas así de fierro y una cadenota, y ellos así metidos los pies en unas tablas, así lo dibujaban, y los pies así metidos y luego de pilón la cadena, pero ellos allí bien pues mal, pero ellos gozosos cantaban, oraban, alababan a Dios, y yo me los imaginaba, yo miraba los monitos así, y yo como que se me movían los monitos, y yo como que los miraba, que movían sus manos así, alababan a Dios y cantaban. El gozo en el espíritu, aun aunque sus pies estaban encadenados, aunque ellos estaban allí siendo atormentados por el hombre en su carne, su espíritu, el hombre no lo podía encadenar.
a su espíritu no le podían quitar el gozo. Y ellos seguían alabando a Dios. Entonces esa clase de gozo es lo que nos da el Espíritu Santo. Y es una cosa tan hermosa para los hijos de Dios, que viene a nuestro espíritu y nos ayuda a tener gozo en medio de la tribulación. Aunque a veces nos encadenen, ya no como a Pablo y Silas allá en la cárcel, pero nos encadenan con otras cosas, con religión, con leyes de hombres, pero el gozo de nuestro espíritu, cuando el espíritu sale a alabar a Dios, a ver que lo encadenen, ahí sí no pueden, ¿verdad? Aunque a veces el cuerpo sí está encadenado y a veces estamos en las iglesias, estamos así y así nomás, así, porque nos tienen encadenados nuestros cuerpos. Pero cuando el espíritu sale a gozarse, al rato ya estamos con los brazos así alabando y glorificando a Dios, ¿verdad? ¿Tiene alguien un comentario, hermanos?